La escóbula de la brújula te acompaña este verano con la Escobupedia, un nuevo formato desarrollado por el equipo del programa. Puedes escuchar todos los tomos de la Escobupedia y los nuevos que lanzamos cada 3 semanas de forma gratuita y exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia. Algún día nos copiarán en los trabajos de instituto. En el tomo de hoy... En la lista de críptidos se enumeran los hipotéticos animales actuales que estudia y busca la criptozoología, del griego criptos, oculto, zoos, animal, y logos, estudios. Literalmente, el estudio de los animales ocultos, que según sus partidarios estarían quedando fuera de los catálogos de zoología contemporánea. Su objetivo es la búsqueda de supuestos animales considerados extintos o desconocidos para la ciencia, pero presentes en la mitología y el folclore. Estos supuestos animales vivientes son denominados críptidos. Hoy nos lanzamos a buscarlos dentro de los lagos. Damos la palabra a Jesús Callejo. Vamos a hablar de críptidos, especímenes vivos de especies extintas o desconocidas para la ciencia, ojo, pero que se fundamenta básicamente en leyendas y en avistamientos esporádicos. Hay que dejar claro que no es una rama de la zoología, estamos hablando de la criptozoología, tampoco es una rama de la antropología, pero desde 1955 se ven estudiando gracias a zoólogos como Bernard Heuvelmans e Ivan Sanderson. Dentro de la familia de los críptidos se podría decir que estarían los relacionados con la tierra, con el aire y con el agua. Con la tierra, los más conocidos son los antropomorfos, Yeti, Bigfoot, los Yowies, las almas, los isemites, los Arampendel, los maricosis, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, los hombres salvajes. También estarían otros, como el diablo de Jersey, el Mothman o el chupacabras. En el aire nos tendríamos que ir a los cóndores gigantes y también a las águilas, esas águilas tremendas que dieron origen a distintos mitos como el Thunderbird, el pájaro de trueno. Y los del agua habría que dividir entre los monstruos marinos, ahí estarían pues los calamares gigantes, también los pulpos gigantes, serpientes, hasta las sirenas podemos meter ahí. Y luego los monstruos lacustres, es decir, los que están relacionados con los lagos. De esos son de los que quiero hablar. Porque me parecen los más interesantes, muchas veces los más cercanos, qué país no tiene su lago, y alrededor de esos lagos siempre hay multitud de leyendas, entre ellas esos bichos, bichejos o monstruos lacustres que hacen y deshacen a las mil maravillas, pues muchos de esos encuentros y a veces encontronazos que han tenido con pues distintos especímenes acuáticos, a veces relacionados con serpientes y a veces relacionados con otro tipo de criaturas que luego detallaré. Fijaros, hay una obra de Janet y Colin Bohr donde hacen una lista en todo el mundo de 625 lagos que, según ellos, albergan algún tipo de monstruito o de bestia lacustre. Solo en Norteamérica hay 90 lagos que tienen alguna de estas tradiciones. En Canadá, sin ir más lejos, tenemos el Champlain con su famoso monstruito Champ, ya sabéis la manía de poner nombres a estos monstruos, que estaría, ya sabéis que hace frontera entre lo que es Estados Unidos y Canadá. También tendríamos el lago Okanagan con su Ogopogo, el lago Manitoba con su Manipogo y el lago Sincoe con su Igopogo, que estaría en Ontario. Será por pogos. En Escocia, cómo no, el más famoso, el del lago Ness, Nessie. Ya desde el siglo VI, con toda una leyenda de San Columbano, dice que se sigue viendo. Luego comentaremos si es verdad o mentira ese tipo de avistamientos. En la Patagonia Argentina, el lago Nahuel Huapi, tenemos también su monstruito en forma de serpiente, el Nahuelito. Le ponen diminutivo para quitarle un poco de fiereza. Y también con muchas relaciones asociadas a los mapuches, a sus tradiciones, costumbres y leyendas. Y en España también tenemos lo nuestro. Por citaros 4 casos concretos. En el lago de Canigó, por ejemplo, hay una leyenda del siglo XIII que hace referencia al rey de Aragón, al rey Pedro III el Grande, que dice que se las vio con uno de estos monstruos, además muy parecido a un dragón,
con alas y que salió volando de ese lago, ¿no? Dentro del Canigó. En el lago Bañolas, en Girona, se hablaba del drac o del mon, también le dieron ese nombre. En el lago Curavacas, al norte de Palencia, también se habla de una serpiente y además relacionada con San Lorenzo que apareció allí para conjurar los efectos perniciosos de esta serpiente lacustre. Y en Las Batuecas hay una obra de Josh Barrow, que conoceréis todos, que se titula La Biblia en España, de 1850, y cuando hace mención de Las Batuecas dice que está plagado de lagunas habitadas por monstruos. No especifica más, no se sabe más referencias de esos monstruos. Distintas explicaciones que podríamos dar a estos avistamientos son muchas. Las más tópicas y clásicas y más inverosímiles es que estaríamos hablando de animales prehistóricos. Por una parte el plesiosaurio, de cuello largo y aletas, y por otra parte el ictosaurio o peces lagartos. Tanto uno como otro, tanto si hablamos del plesiosaurio como del ictosaurio, es totalmente improbable porque hablamos de monstruos que desaparecieron hará unos 60 millones de años. Es decir, que sigan sobreviviendo después de todos estos siglos y milenios, pues es bastante complicado. Otra explicación serían animales mal identificados. ¿Qué quiere decir? Que muchos de estos avistamientos pueden ser reales, pero no están haciendo referencia a este tipo de monstruos legendarios, sino más bien a esturiones gigantes, a siluros, a anguilas, a focas de cuello largo, por ejemplo, la teoría que daba Heuvelmans para algunos de estos avistamientos como el del lago Ness. Y otras explicaciones, pues las otras explicaciones es que estaríamos hablando de espejismos, de troncos a la deriva o de bromas de buen o mal gusto. En definitiva, lo cierto es que estos avistamientos surgen casi siempre en época estival y la mayoría de las noticias o son falsas o no son nada claras. De ahí esa expresión periodística de serpientes de verano, para referirse a noticias recurrentes. Pero solo con que uno de estos avistamientos fuera verdadero, justificaría el estudio de la criptozoología en general y de los monstruos lacustres en particular. Bueno, lo primero de lo que ha dicho Jesús y yo somos amigos desde tiempo ancestral de los bichos lacustres con pinta más o menos reptiloide. Desde la época de Nessie. Sí, más o menos, pero vamos, estamos acostumbrados a todos, dominamos los de Canadá, sí, los de los lagos siberianos, etc. Ese le tenemos. Entonces, en el Twitter. Es verdad que, decir, que esto me está recordando a las famosas preguntas de Brian. Bueno, Jesús, cuéntame, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tienen cuello largo y porque son reptilianos, porque no deja de ser curioso. Y sobre todo, porque son tan grandes en lagos a veces pequeños, otras veces no, porque el lago Ness es muy profundo, el lago Baljacks o Baikal es inmensamente profundo, el lago Champlain es un lago grande, pero hay dos elementos, y fíjate que podríamos centrarnos solamente en cualquiera de ellos, como el Mokele Mbembe en los lagos de África Central o Ecuatorial, que hay algo que no deja de ser, por lo menos para mí, enormemente original en este tipo de leyendas. Uno, están dispersas por todo el mundo, eso es evidente, no se puede discutir. Segundo, afectan a lagos, básicamente, claro, lagos de agua dulce. Claro, pero esos son lacustres. Es decir, a entornos de agua. Casi todos, esto es un detalle curiosísimo, de cuencas endorreicas, es decir, cuencas de ríos que no desembocan en el mar. Esto es un detalle muy interesante. Son cuencas por tanto, de ríos internos, de aguas de mares interiores. Y lo final y último, suelen tener aspecto reptiliano y gigantesco. Esto es como los famosos rack de la película Princesa Prometida, roedores de aspecto gigantesco. Es decir, no existen, bueno, hasta se le echa uno encima. Bueno, ¿por qué son tan grandes y por qué aspecto reptil? Y sobre todo, algo añadido. Las leyendas son recurrentes. Es decir, se prolongan en el tiempo con independencia de la cultura que sea dominante en la región. Este es otro factor muy interesante que cualquiera de los amantes de la criptozoología le llama la atención. Y es que normalmente las leyendas se heredan de un pueblo a otro y van cambiando y van teniendo ligeras adaptaciones en función de las creencias, de la religión, de la política, de la cultura, de un montón de factores. Pero en cambio las leyendas que hacen referencias a monstruos lacustres son de una pervivencia asombrosa. Entonces la cuestión sería A, porque existen, B, porque es una leyenda muy atractiva, C, porque en esos sitios, aunque no haya monstruos lacustres, ocurre algo raro. Cualquiera de las tres sería una explicación bastante interesante, pero desde luego, todo lago que tiene un monstruo es un lago interesante en sí mismo. ¿A que sí? Es que habría que añadir una cuarta opción, y es que dan dinero, dan réditos. Bueno, claro, efectivamente. Que un lago tenga su son interesantes en sí. La gente va, la gente compra souvenirs, se puede hacer un pequeño espectáculo teatral, es decir, alrededor del Nessie. Bueno,
que es el más Incluso en conocido. España había un monstruo en el lago Bañolas, pero Claro. no se aprovechó bien. Bueno, Claro. de eso ahora me gustaría profundizar, pero aportar unos datos a los que tú estabas diciendo. Cuando estáis planteando el que todos son, digamos, anfibios con escamas, yo creo que el gran modelo es el plesiosauro, el que aparece en todos los continentes, además. Me llama la atención una cosa. Es en todos los sitios, junto a un cuello largo, que eso también, por eso en muchas ocasiones se ha atribuido a serpientes grandes, a serpientes gigantes, hay un detalle que a mí me llama mucho la atención y es la cabeza de ese supuesto animal. Esa cabeza normalmente es como, la que podemos entender un poquitín de dragón, pero que no deja de ser esa cabeza con un morro, es decir, en forma de caballo o perruna. Sobre todo, y fijaros, más que perruna, a mí me gusta más el tema del caballo. ¿Por qué? Porque incluso eso, si nos vamos al más famoso de todos, que es Nessie, ¿no? El monstruo del lago Ness, ahí y tienen las leyendas de los kelpis. Los kelpis son esos animales que son con cabeza de caballo y que tiraban a las almas, a los hombres dentro del lago, etcétera, etcétera. Bueno, es una leyenda, ¿no? Pero básicamente lo que también nos encontramos en el resto del mundo son, aparte de esos cuellos largos, esas cabezas que parecen de caballos, simulando al kelpie. Con lo cual, esa leyenda, que en principio podríamos decir, pues que están en las zonas, en las islas británicas y tal, la tienes en todas partes, e incluso también por supuesto, en Canadá, esos sobre todo, por ejemplo, quiero recordar el de Manitoba, por ejemplo, el del lago Manitoba son así, o el lago Pongo, también, y luego, pero también los tienes muy parecidos aquí en España. Cuando, y ahora lo que tú estabas diciendo, cuando estamos hablando de las leyendas en España, ese monstruo del lago de Bañolas, el que, tiene una leyenda que parte del siglo VIII, tiene una similitud mucho a lo que es un dragón. Un dragón con el cuello largo y esa misma cabeza que luego le podemos poner más dientes o menos dientes. La estética es la misma, de hecho. Por eso a mí me llama mucho la atención el que posiblemente todas esas leyendas o esos ya no sé si estamos hablando de unos animales plesiosauros o no, o algún tipo de descendientes que quedaran. Es eso que la ciencia lo vaya decidiendo, lo vaya encontrando, pero sí que cuando menos la raíz, yo creo, de todas esas leyendas a lo largo y ancho de todo el mundo, todas tienen la misma base, que es el cuello largo y esa cabeza parecida al caballo. Y la joroba también. También se los ha visto con ciertas jorobas. ¿Vale? El tema es que gran éxito el plesiosaurio, porque el plesiosaurio se ha conocido relativamente pronto. Sin embargo, pero es un verdad plesiosauro que se asociaron muy rápido a ese bicho. Claro, pero es la forma del cuerpo. En un caso del plesiosauro, por la forma del cuerpo, no es que tenga una joroba como tal, ¿no? Y en ocasiones se ven esas serpientes o esos bultos encima del agua. Pero vosotros sí, dan como si fueran jorobas, ¿verdad? Claro, sí, por eso digo, las jorobas es el otro elemento identificativo. Pero vosotros creéis que un plesiosaurio del Cretácico de hace 90 millones de años ha podido pervivir aquí. Además, para que una de estas criaturas sea recurrente en el tiempo, no es necesario solo una. Hace faltan varias para que creen una familia, para que creen una descendencia. Es decir, yo eso lo descartaría absolutamente. Jesús, es evidente que no. Yo entiendo de que son criaturas no reconocidas por el tipo de avistamiento, que son muy esporádicos, en unas circunstancias muy concretas, a veces con ciertos espejismos que tienen que ver con las corrientes de aire y con la luz, la luminosidad que tenga el lago en ese momento concreto, y todo eso genera esa expectación más el elemento crematístico, porque siempre hay algún listillo que se apunta al carro para decir, con lo que pasó en el lago Van en Turquía, dice, que hay aquí un monstruo, pues venga, vamos a crear un chiringuito y vamos a vender ya una serie de recuerdos. Es muy apetecible eso. Jesús, es evidente que no puede haber un plesiosaurio. Pues te digo, que yo lo descarto de entrada. La única excepción podría ser, pero desde luego a un tamaño miniatura, tamaño llavero, podría ser el Moquelen-Bembe, que parece ser lo mismo pero en chiquitín. Pero el resto es evidente que es imposible, no cabe la posibilidad, por lo que tú has dicho. No puede ser uno o dos, tendríais una familia enorme y eso es absolutamente inviable. Salvo que tuviera razón gente como John Keel y se tratara no de criaturas exactamente físicas o reales, sino de criaturas parafísicas o algún tipo ahí extraño. Entraremos en el Mothman, el Diablo de Jersey, otro tipo de criaturas. Claro, en eso quería incidir yo, porque, por ejemplo, el del pozón del cura Vacas es una serpiente que se supone que viene del mar. O sea, que... Claro, sí, es un lago glaciar.
Claro. Porque es un lago glaciar, está a una altura tremenda, pero sin embargo se dice que ese agua viene del mar. Además está asociada también a la aparición de una especie de angelito vestido de una manera como si fuera una especie de extraterrestre, ¿no? Que además es benéfico con la gente que se pierde en la montaña, ¿no? Bueno, se asocia a San Lorenzo, la leyenda la asocia a San Lorenzo, claro. realmente cuenta la leyenda que eran, pues eso, un par de personas que era el padre y el hijo, ven aquello, bueno, era un día de niebla además, en unas circunstancias bastante curiosas, porque casi siempre hay una tormenta por medio a la hora de aparecer un críptido, eso también es muy significativo, ese detalle, y uno de ellos va a pedir ayuda al pueblo, el otro se queda allí, y entonces cuando ve que está a punto de ser devorado es cuando invoca a San Lorenzo, y San Lorenzo aparece y aplaca, unas versiones dicen que la aplaca y en otras cosas dicen que le mata. Claro. Bueno, pero fijaros, el hecho de que estamos hablando de lagos que posiblemente comunicaran con el mar. Eso ocurre en muchísimos. De hecho, por ejemplo, en el propio lago Ness, una de las teorías, aparte de los fraudes o no fraudes que pueda haber, pero una de las teorías de existir un supuesto animal que diera lugar a esa leyenda, estamos hablando de lo que es un tiburón boreal, que viniera a través de las cavernas. Un tiburón boreal que suelen ser bichos, además, muy grandes, o sea, de 5 o 7 metros, pero además con una cuestión muy importante, que son excesivamente longevos. Estamos hablando que alcanzan su edad madura a los 150 años y que muchos de ellos viven, eso se sabe, viven alrededor de 400, hasta algunos se ha considerado hasta 500 años. Con lo cual, eso sí que podía ser una posible explicación. Yo creo que el camino para encontrar explicaciones a todos estos monstruos lacustres, a estas bestias, tiene que ser esa. Ese es el camino, ¿no? Sí, pero eso justificaría mejor un avistamiento o dos, no demasiados. Ten en cuenta que desde 1868 se viene produciendo ese tipo de avistamientos en el lago Ness. Y cuando más profusión hay son las famosas fotografías de 1933 y 1934. Y ahí yo estoy convencido que una de las más famosas, esa que aparece como una especie de cuello largo, era la trompa de un elefante que se estaba bañando en Inverness porque sabía que había un circo ambulante por aquellas épocas y en esos lares. Es decir, que al final sí que se ha sacado muchísimo provecho. Para mí en el lago Ness no hay nada absolutamente anómalo, para nada, porque además... Hay un gran negocio. Bueno, evidentemente, además interesa muchísimo que sea así. Que puede haber casos de malos avistamientos como troncos a la deriva, como este tipo de animales, en fin, siluros. Los siluros hay mucha gente que no los identifica, no sabe que son tan gigantescos, ¿no? Y eso además lo conoce muy bien Maese Cuesta. Y eso, si tú no identificas una especie, pues automáticamente la asocias a un críptido, a un animal no conocido por la zoología, cuando realmente está identificado. Los siluros son enormes, es verdad. Porque, por ejemplo, en los lagos que habéis citado, en la parte de las Urdes y tal, se ha podido confundir perfectamente con el lución, que es un animal que en definitiva es un lagarto sin patas. O sea, que no es una serpiente, sino que es un lagarto sin patas. A ver, claro, evidentemente el problema de la continuidad de los avistamientos es uno de lo que ha hecho que esto se haya convertido en un mito que ha llegado hasta nuestros días. Pero hay algo más. No solamente hay continuidad de avistamientos, hay lo que digo, dispersión geográfica y recogimiento de estas teorías y de estas leyendas, y eso es cierto. Jesús ha citado a Anderson y a gente de este estilo, que son los europeos, americanos, es decir, los occidentales, que han recopilado todas estas tradiciones orales, porque escritas no estaban en todas las leyendas del mundo, mucho de culturas, de tradición, de culturas que tenían una base oral en sus tradiciones, pero que no las habían plasmado de una manera escrita en una especie de literatura. Sin embargo, el hecho es que cuando todo esto se junta, pues bueno, el resultado es que efectivamente se trata de una especie de proyección de leyendas a nivel global, ya sea de carácter subconsciente o de carácter real. El hecho cierto es que en la mayor parte de las culturas del mundo, en donde hay grandes lagos, y específicamente donde hay lagos de gran profundidad o lagos misteriosos por las razones que sean, oscuridad, falta de luz, lugares remotos, difícil accesibilidad, aparece la leyenda del monstruo. Y eso es algo tan absolutamente extendido que no hay duda alguna que es así. Y además muchas veces asociadas a cultos de algún santo, de alguna aparición mariana, porque muchas veces se relaciona el monstruo... Bueno, también es el agua, Jesús, ¿eh? El agua se asocia normalmente. Agua, claro. Además, con todo
Todo tiene que ver un poco con los rituales que se hacían antiguamente cuando alguien moría, que se arrojaban al lago más cercano las espadas. El mito de Excalibur viene de ahí, cuando tú arrojas esas espadas de una forma ritual y luego te aparece la ninfa, el espíritu acuático, el numen recogiendo esa espada. Por eso estamos hablando más de criptozoología, pero es que está muy relacionado también con esas leyendas féricas o élficas, que esos lagos están habitados por criaturas que te protegen o protegen por lo menos el hábitat, y que también en algunos casos son peligrosas. No te puedes acercar a determinados pozos o lagos porque te sumen un poco en esa especie de vorágine que tiene que ver con los torbellinos, que tiene que ver con los cocos, por ejemplo, con esos ogros acuáticos por los cuales anunciaban a los niños que no se acercaran a determinadas zonas porque podían ser peligrosas. Se inventaban al monstruo, pero se inventaban al monstruo para eso, para crear miedo al niño y no se acercara a una zona peligrosa. Y ese monstruo que era inventado poco a poco a través de generaciones y de la literatura oral, pues se iba agrandando y al final pues ya tienes un monstruo en un lago o en un río concreto. Es decir, que eso no lo podemos olvidar. Muchas veces forma parte de ese inconsciente colectivo de crear monstruos para protegernos y para crear monstruos que defienden un lugar sagrado, un lugar que está protegido por esa Nereida, por esa Ondina, por esa ninfa, por esa Sinera, por el que sea. Entonces está muy relacionado siempre una cosa con otra. Sí, mira, ahí en San Miguel de Pedroso, por ejemplo, en la provincia de Burgos, en el Camino de Santiago, existe un puente del Bajo, del que hay un lago donde dice que aparecen unos seres femeninos con pies palmípedos que son de alguna manera protectores de la gente que se va a bañar allí. Entonces, cuando existe un accidente o alguien se trata de ahogar, lo salvan de alguna manera, que no deja de ser una leyenda, pero que realmente está muy arraigada en la región. Pero fíjate, eso ocurre también esto que estabas comentando, Jesús, ocurre en el lago de Bañolas. Ya no solo es que no estamos hablando de lagos normales, porque bueno, lagos hay muchos y no todos tienen este tipo de leyendas, pero sí que, por ejemplo, en el lago de Bañolas ocurren una serie de fenómenos, entre comillas, extraños. Por una parte, pues ahí, como es lógico, ya estamos hablando del lago más grande de Cataluña, un lago kárstico, uno de los lagos más grandes de España, pero en el que se dan, por ejemplo, lógicamente se han hundido varios barcos, se ha hundido hasta un avión de la Guerra Mundial, si no recuerdo mal, alemán. También dicen que por las noches, o sea, bueno, hay todas esas leyendas de las hadas que surgen y que incluso viven en un palacio al fondo del lago. Pero además tiene, como terreno kárstico que tiene, hay una cuestión muy importante. En el lago de Bañolas se anuncian cuando va a haber un terremoto, porque de repente suben las aguas del mar. Y eso históricamente, bueno, se tiene comprobado que cuando sube el agua va a haber un movimiento de tierra. Con todos estos elementos es lógico pensar que además hay un misterio alrededor, con lo cual es más fácil añadir otro más, como es el caso de un monstruo, que además con una leyenda pues que puede hablar del siglo VIII, ¿no? Otro nombre que se le utiliza más y tiene su explicación, que es la draga, porque fíjate, todos los monstruos que ocurren o que aparecen ahí en la zona, sobre todo en el Mediterráneo, en la zona levantina, todos tienen relación con un dragón. Es verdad, sí. Y hay otros, por ejemplo, recorregidos por la literatura que no tienen forma de dragón, por ejemplo, el famoso de la leyenda de los ojos verdes, que es en el fondo una ondina que está Becker, sí. Efectivamente... Adolfo Becker. Esa clave Becker, porque ya para las nuevas generaciones... Claro, son rimas y leyendas. Sí. La Escobupedia responde. Abrimos la sección de preguntas frecuentes. ¿Existen animales considerados criptozoológicos en su momento que ahora estén aceptados por la ciencia oficial? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que estamos de acuerdo todos. Claramente. ¿No? Podríamos citar hasta tres casos: el okapi, el celacanto y el kraken o calamar gigante. Claro, el okapi, que posiblemente sea menos conocido como animal criptozoológico, que lo fue hasta 1890. Hasta 1910, ese momento, no más, incluso más moderno. 1890, claro, yo creo que más 1890 moderno, es cuando lo descubre y lo describe, más bien, porque él no lo ve físicamente, Henry Morton Stanley. Entonces, él está por la zona del Congo y entonces le cuentan
cuentan este tipo de leyendas que sobre todo era conocido más por los relatos de los pigmeos. Y entonces, sí, es un ciervo cebra. Claro, sí, bueno, estaríamos hablando de un pariente lejano, ¿no? De la jirafa, de la cebra, una cosa así. Pero a partir de 1890 es cuando se empieza ya a tener testimonios de que hay un animal extraño que luego se bautiza como el okapi y que hasta ese momento era criptozoología, porque no estaba todavía clasificado por la zoología. Y el celacanto, pues yo creo que es evidente, ¿no? Desde 1938, que se ve el primero en la costa sudafricana, a partir de ahí, pues ya empiezan a ver un cachopez de 2 metros de largo. Bueno, hay que decir que el kilos. celacanto se conocía fósil de hacía 40 Pero millones se de conocía años. como fósil, ¿verdad? Pensaba que estaba extinguido, efectivamente. De hecho, se hizo en España una película sobre el caso de celacanto, no sé si la recordáis, ¿eh? No. Sí, una película que trabajaba Pepe Isbert, en donde aparecía un celacanto auténtico y todo el mundo se ponía muy contento de repente. El último de los grandes ha sido un elefante pequeño encontrado en el Tíbet, creo, hace nada. O sea, es que se siguen encontrando, es increíble. Pero fijaros, de la misma manera, ya en la línea en la que iba la pregunta, de que algunos animales criptozoológicos se han convertido con la investigación en animales reales, hay algunos que incluso tú has citado en las descripciones al principio, Jesús, que los mismos criptozoólogos, digamos los que se dedican a la investigación de estos animales, ya han desechado como tal. Estamos hablando, pues por ejemplo, del monstruo de Jersey o de Mothman. Sí. Son casos que los tienen ya mucho más relacionados con el mundo de la leyenda, más que la posibilidad de que se tratara de un animal real. Claro. Sí, y el Kraken, por ejemplo, sería muy significativo. Acordaros ya desde la novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, estamos hablando de una novela de 1870, donde ese calamar gigante atacaba un barco francés, que era la Lecton, y que se sabía que estaba basado en un hecho real, porque Julio Verne estaba muy documentado. Pero siempre se pensó que era una leyenda. ¿Cómo va a existir estos calamares gigantes? ¿Cómo van a existir pulpos gigantes? Pues ala, esos cefalópodos marinos, algunos de más de 20 metros de longitud, que ya se dice, ya no solo están filmados, sino que también algunos especímenes, como bien sabéis, están en museos. Por ejemplo, en el CEPESMA, en Luarca, el museo este que dirige Luis Laria, ¿no? Hay 31 ejemplares, ni más ni menos. Bueno, pues el Kraken, lo llamemos como lo llamemos, pero esa es un poco la palabra más mitológica, pues esos calamares gigantes, el Architeuthis dus, ya no forma parte de la criptozoología, está ahí. El problema es que necesitamos uno vivo, ¿no? En un acuario, eso va a ser más complicado. Hombre, vivo en un acuario no, pero sí sabemos que aparecen muertos en las costas de Asturias y en las costas del norte de España, porque por lo visto deben tener por ahí más o menos su hábitat. Sí, hay una especie de zona que se ha buscado, pero la zona, los más grandes que se han encontrado son cerca de Nueva Zelanda siempre. Sí, algunos 17 metros, 18 metros. Bueno, hay algún animal que también está descrito como dentro de la criptozoología, pero que luego se han encontrado, ¿no? Unas bestias. Uno de ellos es el beo, si no recuerdo mal, que es una especie de, ahora que está tan de moda, ¿no? Es un animal que se parece a un pangolín y que está ahí en la isla de Rinja. Sí, se parece porque es así como... el aspecto es igual, además como también escamoso, ¿no? Y bueno, pues es una criatura que bueno, pues que se pensaba que era así como un animal criptozoológico y realmente existe ahí en una isla. En las selvas de Vietnam, cada vez que alguien entra con profundidad a investigar la fauna, encuentra un nuevo animal criptozoológico que ya se convierte en zoológico. Sí, como fue el armadillo en su tiempo también. También, por ejemplo. Exacto, sí. En un documental de JJ Benítez y Fernando Jiménez del Oso se habla del Valle de las 7 Luminarias, que tenía varios lagos, uno de los cuales se encontraba habitado por un monstruo. ¿Es cierto? Es cierto. La serie me imagino que se refiere a En busca del misterio. Y cuando hablaba del Valle de las 7 Luminarias tenía varias peculiaridades. Una de ellas es que, es verdad, que eran lagos que estaban dentro de cráteres que... Visto desde el aire, esos 7 cráteres tenían la forma de la constelación de la Osa Mayor, lo cual eso ya de por sí es bastante sorprendente. Y algunos de esos lagos, en concreto el que se llamaba el lago La Alberca, tenía un monstruo, también con su nombre, Chan. Y ese monstruo es el que dieron a conocer de una forma divulgativa y mucho más mediática en este documental, en esta serie En busca del misterio, que me parece que fue de lo mejorcillo a la hora de acercarnos al misterio in situ. En el próximo tomo hablaremos del término técnico cacharros voladores. Gracias por consultar la Escobupedia.